Tema 14. El dominio del Islam a finales de la Edad Media y los reinos africanos. Los estados islámicos de Zagreb Occidental y la península ibérica. Los meriníes. Al contrario que las dinastías bereberes anteriores, el poder meriní no surgió como un movimiento reformador religioso dirigido por un Mahdi, sino que quería alcanzar el poder y controlar las tribus mediante su participación en empresas guerreras comunes. Sin embargo, necesitaban una legitimación religiosa, por lo que intentaron reforzar el sentimiento religioso de la población y apoyaron firmemente la doctrina malikí, recibiendo el respaldo de los ulemas. Utilizaron también la Guerra Santa de Al-Ándalus como propaganda política y el control de los estudios de las ciencias islámicas a través de la fundación de madrazas en las principales ciudades. La derrota ante Alfonso XI en la Batalla del Salado en 1340 hizo que fracasara su pretensión de hacer que Al-Ándalus fuera un dominio permanente y abandonándolo a la península ibérica para dedicarse a la política magrebí. A la vez que batallaban en Granada, el sultán merení Abu Hassan había conquistado Tremecén en 1337, tras 2 años de asedio y de hostigar las posesiones de los zayaníes de Tremecén. Respecto a los jalsíes de Ifriquilla, siguió una política matrimonial y diplomática, pero cuando desapareció su suegro, organizó una campaña militar que terminó con la toma de Túnez en 1339. Sin embargo, tuvo que abandonar sus nuevas conquistas para asegurar sus territorios debido a las revueltas de las tribus bereberes del Magreb central. Su propia familia se rebelaba y fue depuesto por su hijo Abu Inan, por lo que tuvo que exiliarse a la montaña, donde murió. Las crisis políticas, los reveses militares y la intromisión en el comercio atlántico de los portugueses y genoveses provocaron la decadencia del sultanato a finales del siglo XIV. A partir de 1462, los guatasíes, una rama de los mereníes, serán los que regirán el destino de Marruecos. Los zayaníes. La política que siguieron los zayaníes fue de expansión hacia el Túnez, Hafsí, y defensiva siempre frente a los mereníes. Tremecén sufrió un asedio de 8 años y sus 2 ocupaciones por parte de los meriníes en el siglo XIV. Tras la pacificación y reconstrucción de la ciudad, Abu Tashufin, entre 1318 y 1337, tuvo que enfrentarse a varias rebeliones y asedió Bujia, donde construyó una ciudad campamento. Después atacó Túnez, derrotando a su sultán Hafsí, quien pidió ayuda a su yerno, el meriní Abu al-Hassan, quien tomó Tremecén y liquidó a los zayaníes temporalmente. A su caída, estos volvieron a su capital hasta la segunda ocupación meriní en 1352. Abu Hamu Musa II, entre 1359 y 1389, restauró el régimen zayaní aprovechando un momento de debilidad meriní. Pero su reinado se vio sumido en guerras contra los meriníes, que le obligaron a evacuar la capital varias veces, o bien contra otros rebeldes, entre ellos su hijo, que lo destronó. Los sultanes posteriores reinaron efímeramente hasta la caída de los meriníes, que pasaron a ser vasallos de los jalsíes de Túnez. Los jalsíes. El califa jalsí Abu Bakr, de 1318 a 1346, consiguió sofocar todas las revueltas y dio el gobierno de las provincias a sus hijos, asistidos por un chambelán. Apaciguó los beduinos y consiguió arrebatar la isla de Yerba a Sicilia. Solicitó ayuda a su yerno contra Tremecén y los meriníes ocuparían el reino 2 veces, entre 1347 al 48 y entre 1356 al 57, sin recuperarse los territorios hasta 1370 con el califa Abu Abbas. Tras el fracaso de la expedición cruzada franco-genovesa contra Mahdiyya, la flota cristiana fue mantenida a distancia por los piratas jalsíes de Túnez. Durante la época jalsí, Túnez creció en población y diversificaron sus actividades. Los nazaríes.
En el siglo XIV el territorio nazarí había quedado reducido a las antiguas coras de la Granada, Elvira, Málaga, Almería, Ronda y parte de Algeciras. En las zonas montañosas las demarcaciones de tipo militar o tajas de las Alpujarras, la Serranía de Ronda y la Sierra de Málaga predominaban sobre cualquier otro tipo de organización del territorio. En estas zonas militares las fortalezas estaban controladas por el sultán, no mantenían una relación de dominación sobre sus núcleos más próximos y dependían de las ciudades más próximas para su mantenimiento, compartiendo la función defensiva con las alquerías. Los núcleos rurales dependían de las ciudades, pero tenían una cierta autonomía en su forma de gobierno. La investidura del sultán se realizaba mediante un compromiso de sumisión de sus súbditos, los Baiha, y su nombre se proclama en la oración de los viernes en todas las mezquitas aljamas de su reino. El sultán podía designar a su sucesor, en principio por línea patrilineal, aunque no tenía que ser necesariamente su hijo primogénito. La transmisión se hizo frecuentemente entre hermanos y no de padres a hijos. La frontera con Castilla y con el Reino de Aragón tenía diferentes situaciones. Primero, la frontera de Castilla sufrió continuas oscilaciones y la intervención castellana en la política nazarí determinó la elección de candidatos alternativos al trono, que se legitimaron por las armas o acudiendo a la sucesión por vía femenina. Las relaciones entre ambos reinos estuvieron marcadas por la firma de sucesivas treguas de 3 o 4 años, alternadas con guerras en las que la frontera castellana avanzaba sin cesar. Y segundo, las relaciones con el Reino de Aragón se mantenían en términos diplomáticos y comerciales, sobre todo con monopolios comerciales a través de los puertos principales. Destacan la actividad del mecenazgo que llevaba a cabo el sultán granadino en los momentos de tranquilidad, como Yusuf I entre 1333 y 1354, que se dedica a reorganizar la vida civil y militar de su reino. Patrocina nuevas construcciones en la Alhambra, la edificación de la madraza en Granada y encarga viajes de inspección por las fronteras orientales. Su hijo, Muhammad V, del 1354 al 1359 y del 1362 al 1391, continuará la política de su padre, pero durante su reinado se inicia una práctica de destronamientos que se convertirá en habitual hasta la caída del reino. Su hábil diplomacia granadina le pondrá en buenas relaciones con Castilla, Aragón, Tremecén y Túnez. En cuanto a la organización interna, durante el siglo XV resurge la figura del chambelán o hajib como cabeza de administración y poder política y militar. Y le seguirán los visires encabezados por el gran visir o doble visir, nombrados y destituidos por el sultán, quien delega en sus secretarios, algunos de los cuales podrían llevar también el título de visir. En cuanto a organización financiera, la hacienda nazarí se dividía entre el patrimonio privado de la dinastía, los mustaljas, y el tesoro público, el bait, diferenciados pero intercambiables en la práctica. El tesoro de la comunidad musulmana estaba formado por grandes y pequeñas propiedades rústicas y urbanas, con numerosas rentas, patrimonios indivisibles e inalienables y bienes de manos muertas. La gobernación de las provincias estaba confiada a 3 cargos: el gobernador o vali, el jefe militar o cadi o alcaide y un agente fiscal, el amil, que podían ser ejercidos por una misma persona y transmitirse de padres a hijos. El cadí mayor de la comunidad, que figuraba en la cúspide de la jerarquía judicial del Emirato granadino, era uno de los funcionarios más importantes del Estado. Bajo su autoridad estaban los cadíes locales o provinciales establecidos en las capitales de las coras, a los que se unían los alcaldes de la capital del reino y los cadís de las zonas rurales. Por debajo estaban los jueces de competencias restringidas, como los cadís de los matrimonios o de las aguas. El ejército granadino en el siglo XV carecía casi por completo de mercenarios bereberes procedentes del norte de África, a excepción de la tribu zanata. Primero, el ejército estaba formado por andalusíes organizados por un registro secretaría del ejército y acantonados en Granada dentro de la Alhambra. Segundo, los demás granadinos podían ser llamados a tomar las armas si era necesario
para defender sus propias tierras, generalmente, pero no para expediciones a larga distancia. Tercero, los elches, mercenarios cristianos, formaban la guardia personal del sultán. Y cuarto, en vanguardia se situaban los voluntarios o guarniciones locales de los castillos fronterizos con Castilla, que en caso necesario recibían refuerzos de tropas regulares. El comercio exterior granadino estaba muy influenciado por extranjeros. Los genoveses tuvieron monopolizadas las exportaciones en el siglo XIV. En el siglo XV los mallorquines, catalanes y valencianos actuaron como intermediarios a la vez que los granadinos se repartieron el papel de intermediarios, y el comercio con Castilla también era activo a pesar de las ocasionales prohibiciones. Grandes reinos de África occidental subsahariana: Mali, ruta transsahariana de sal y esclavos. En el siglo IX se puede hablar de la aparición en el África subsahariana de los reinos de Canem, Songhai y Mali. En 1076 y 1083 se produjo la conquista de los reinos de Ghana y Songhai por los almorávides, que los islamizaron. La dinastía de Mali se desarrolla entre los siglos XIII y XIV. En 1234, Soundiata, del 1234 al 55, restablece la independencia del reino Mali, anexiona Ghana y se extiende su imperio sobre Songhai y el Sáhara meridional hasta el Atlántico. Administrativamente se distribuía en 14 grandes provincias con 24 ciudades importantes y numerosas aldeas. Salvo Ghana, estaban gobernadas por un virrey designado por el Mansa. Su ejército contaba con infantería y caballería en gran número. La justicia y seguridad en las rutas comerciales eran las preocupaciones principales de sus reyes. Mali tiene su apogeo bajo el reinado de Mansa Moussa entre 1312 y 1332, quien junto a su sucesor Mansa Solimán del 1341 al 60 mantuvieron relaciones diplomáticas con los poderes islámicos del Zagreb mediante embajadas a la corte meriní y a los mamelucos. Las rutas comerciales transsaharianas eran la principal fuente de ingresos de Mali. Los comerciantes magrebíes y egipcios tienen en Mali sus propios barrios y mezquitas, formando parte de la élite de la ciudad. Sin embargo, no había una separación radical y se produjeron numerosos matrimonios mixtos entre blancos y negros. Las caravanas de la ruta occidental solían llevar sobre todo sal de las salinas de Tagaza. Estas volvían cargadas de mercancías, sobre todo esclavos y oro. Estos esclavos importados de Mali eran especialmente demandados a causa del retroceso del comercio de esclavos a ambos lados del estrecho. Los yacimientos de oro de Mali eran en ese momento la mayor reserva del mundo. La mayor parte de este abastecía en el siglo XIV los puertos mediterráneos, desde donde era puesto en circulación para el resto de Europa. La única mercancía que podía competir en precio e importancia era la sal de Tagaza, que aumentaba de valor conforme se alejaba de las salinas de origen. El sultanato mameluco de Egipto bajo los burjíes. En 1382 los mamelucos, acantonados en las torres de la ciudadela del Cairo, los burjíes, desplazaron a los mamelucos bakríes hasta la conquista otomana en 1517. Se crea una nueva dinastía en la que los hijos sucederán a sus padres, apareciendo así la noción de herencia del poder. Estos hijos ya habían nacido en Egipto y ya no podían ser considerados mamelucos propiamente dicho. Normalmente eran sustituidos por medio de una revuelta sangrienta dirigida por alguno de sus compañeros de armas que tomaba el poder. Los emires se rodeaban de cortes principescas a imitación de la del sultán y contrataban a intendentes para cobrar las rentas, dando lugar a frecuentes abusos sobre los campesinos. Con las sobrantes constituían fundaciones piadosas o bienes javices o waf, que eran inalienables. En la segunda mitad del siglo XIV aparecen inspectores, también con rango de emir, encargados de controlar el buen funcionamiento de los canales de irrigación del Nilo, de garantizar la seguridad de los agentes fiscales y el buen desarrollo de la vida agrícola y cosechas. La mayoría de las rutas de comercio asiáticas se dirigieron a Egipto como intermediario y los mamelucos, a su vez, favorecieron las rutas hacia el Océano Índico, a través de los puertos del sur del Nilo, usando la vía fluvial para llegar
hasta la desembocadura en Alejandría, donde se instalaron los comerciantes europeos, proporcionando así considerables ingresos al gobierno mameluco gracias a los derechos de aduana, tasas sobre navíos, etc. Hasta mediados del siglo XV, primero, el gran comercio estaba en manos de los mamelucos caramíes, que eran muy ricos y contribuyen al desarrollo económico del Cairo, donde se expandieron los barrios mercantiles. Segundo, algunas tribus beduinas también intentaron sacar provecho de este comercio, lo que junto a los estrategos de la peste y junto a los estragos de la peste y los ataques de piratas, hicieron que los caramíes abandonaran Kus a finales del siglo XIV para trasladarse a Suez. Y tercero, en el Mediterráneo, Alejandría se convierte en el puerto indiscutible debido a la prohibición de los mamelucos de que los europeos llegaran a las rutas índicas a través del Mar Rojo. Durante el siglo XV la administración se transforma por los graves problemas económicos que se les había planteado. Primero, el emir encargado de la casa del sultán cobra importancia ejerciendo prácticamente como gran visir con supervisión sobre toda la administración. Segundo, más adelante sería sustituido por el jefe de los registros encargado de la administración de finanzas de todo el sultanato y el emir o atabek de los ejércitos. Y tercero, la centralización también se manifiesta por la presencia permanente del sultán en el Cairo, sin emprender expediciones en la frontera y enviando a las provincias solo inspectores. La peste negra del 1349, repetida en 1374 y 75, y desde entonces periódicamente, fue una sangría para Egipto. No solo afectó a grandes ciudades, sino también a la población rural. Los impuestos no podían pagarse y las tierras estaban desprotegidas frente a los beduinos que amenazaban las rutas comerciales del Mar Rojo. Además, se añadió la invasión de Siria por Tamerlán, un periodo de hambre y la guerra de los emires contra el sultán hasta 1412. Esta crisis se solucionó cuando el sultán Barzbay, entre 1422 y 1438, reforzó el poder de los inspectores provinciales y reservó el monopolio del comercio de especias para el Estado, potenciando también las rutas sirias una vez pasados los ataques de los mongoles. También se produce un efecto contrario por la balanza de pagos favorable a los europeos, a quienes los egipcios les compraban más que vendían. Estos problemas económicos, junto al auge de los otomanos a principios del siglo XVI y las dificultades internas de los sultanes, llevaron a la caída del régimen. La islamización de los kanatos mongoles, las conquistas de Tamerlán, la islamización de la Horda de Oro. Hasta el gobierno de Uzbek en 1313 y 1341 no se estableció oficialmente el Islam en la Horda de Oro. Las alianzas de los mamelucos en contra del Ilkhanato siguió en pie, pero el surgimiento de Lituania y Moscú como poderes fuertes en la zona hicieron que perdieran importancia. Durante este tiempo la Horda de Oro, primero, siguió lanzando cabalgadas contra Europa del Este, sobre todo Hungría y Polonia, aprovechando sus luchas internas y la movilidad de la frontera de Hungría. Segundo, se tomaron importantes disposiciones legales para la liberación de cautivos. Tercero, polacos y rusos acudían a la Horda en busca de apoyo para sus conflictos internos y con los caballeros teutónicos. Y cuarto, el Papa convocó una cruzada contra los mongoles en 1325. Solo destacó el reinado de Toktamshi en 1376 al 95, protegido de Tamerlán, que unificó la Horda de Oro y la Horda Blanca del Este. Fue derrotado por los moscovitas en 1380, en lo que fue un avance de la destrucción de la Horda por los rusos en el siglo XVI, pero sería Tamerlán quien derrocaría al que fue su protegido. En 1438 la Horda fue dividida en dos partes, el Kanato de Kazán y la Gran Horda, y poco después volvió a subdividirse con la creación de los Kanatos de Astracán y Crimea en 1441, que se enzarzaron en luchas entre sí. La destrucción de la Gran Horda en 1502 por el gobernante de Crimea se considera el fin de la Horda de Oro, ya que a su vez Crimea se había sometido a los otomanos. El Ilkhanato de Persia. Tras la conversión de Gazán, se fue dando un sentimiento de unificación entre los mongoles y persas que se manifestó en numerosos matrimonios mixtos y en la progresiva asimilación de los mongoles dentro de la sociedad persa. Su hermano
Olletú, en 1304 hasta el 1316, trasladó la capital de Tabrik a Sultanilla. Le sucedió su hijo, quien subió joven al trono y negoció la paz con los mamelucos en 1322. Su gobierno estuvo, aunque fue poco conocido, fue exitoso, pero a su muerte el ilcanato se derrumbó, pues no tenía hijos varones y ninguno de los miembros de la familia de Ulegú fue lo bastante fuerte como para hacerse con el poder, terminando así la dinastía. Tamerlán, del 1369 al 1405, y los timúridas. A mediados del siglo XIV, el kanato Chatagay se dividió en dos partes. Primero, Transoxiana, con una población mayoritariamente sedentaria y musulmana, y segundo, el llamado País de los Mongoles, que permaneció a salvo de los intereses de Tamerlán, quien explotó las diferencias entre ambos poderes. Tamerlán, desde el 1336 a 1405, era de ascendencia mongola, de religión musulmana y turco de lengua y cultura. Entre 1360 al 70 se dedicó a consolidar su poder como líder interno y a reorganizar un nuevo tipo de ejército mixto. Después comenzaría su expansión en tres fases. Una primera fase que va desde el 1370 al 85, con el control de Asia Central, con ataques hacia el este y hacia el Ilcanato de Persia, y al oeste, que incorporará a su imperio. Desde 1385 al 95, con el control de la Horda de Oro, que somete a su mandato pero sin incorporarla territorialmente, Anatolia y Próximo Oriente, enfrentándose a mamelucos y otomanos, derrotándolos y consiguiendo el control de casi toda Anatolia tras la batalla de Ankara en 1402. Y en la tercera fase, del 1398 al 99, aprovechando la derrota de los ejércitos cristianos ante los otomanos en Nicópolis, y hace incursiones hacia la India para destruir o minar el sultanato de Delhi. Cruzó el Indo saqueando Delhi en 1399, donde masacró a la población, y continuó hasta Ganges para luego volver a Samarcanda. En 1403, el Ruy González de Clavijo encabeza una embajada dirigida a la corte del emperador de Tamerlán de parte del rey de Castilla, Enrique III. La delegación castellana primero contempló la derrota otomana de Ankara, segundo se encontró con emisarios de la China Ming, y tercero fueron recibidos por Tamerlán en Samarcanda para exponerle un pacto entre los poderes cristianos, representados por Enrique III, y Tamerlán, que no estaba dispuesto a renunciar a su propio imperio mongol y musulmán. Se dejó llevar por su afán destructor y su crueldad, pero estableció un aparato ideológico para legitimar su posición como soberano universal, presentándose como campeón del Islam. Estableció su base en Samarcanda, que aumentó sus barrios y se enriqueció. Sin embargo, sus cabalgadas no tuvieron continuación en un proyecto de Estado como el de Gengis Khan. Tamerlán muere en 1405 en medio de sus preparativos para conquistar la China Ming.